con todos mis respetos hacia el padre Luis Toro, toda mi admiración y mi recomendación. Recomiendo, por supuesto, que si no conocéis al padre Luis Toro, le conozcáis a través de sus vídeos en YouTube. Tiene horas y horas de enseñanzas. Sin embargo, bueno, hay puntos concretos en los que yo no estoy de acuerdo con el padre Luis Toro. No porque no me apetezca estar de acuerdo, sino porque creo que existen motivos para estar en desacuerdo con sus enseñanzas. Y en un vídeo previo he hablado sobre la cuestión del don de lenguas. Y a continuación voy a hablar sobre Bueno, primero voy a dejar que hable él. Vamos a dejar que hable el padre Luis Toro. Vamos a ver qué va a decirnos a continuación. ¿Ustedes me han visto a mí hablar en lenguas? No, a veces que digo, yes, más nada. Hablo en lenguas. Eso es lo único. No, porque Pablo dice, es el don, no es más importante. Pero le doy gracias a Dios que me ha dado el don de profecía. Que ustedes hayan dejado, todos ustedes, sus quehaceres, y vengan aquí. No le van a dar cerveza, no le van a dar comida, no le van a dar nada. Vienen de lejos a escuchar 3 horas a un cura hablar. No se aburren, no se quedan dormidos, les gusta, se emocionan, sienten la fuerza de Dios, les llena, entienden. Eso Pablo llama el don de profecía. Siento tener que decir que, perdón, rápidamente, no, eso no es lo que Pablo llama el don de profecía. Esta es una confusión muy habitual, por eso no tengo ningún interés en criticar al padre Luis Toro. De hecho, ya lo he dicho y lo insisto en ello. Mi interés no es atacar al padre Luis Toro, oponerme al padre Luis Toro, pero aquí él está expresando un error que es muy frecuente y me parece que conviene resolverlo. Aquí el padre Luis Toro está identificando, como si fueran lo mismo, 2 carismas diferentes, el de enseñanza y el de profecía. Afirma que lo que él está haciendo aquí es ejercer el carisma de profecía, cuando más bien lo que parece es que está ejerciendo un carisma, ¿sí?, de enseñanza. Y esta idea de que la profecía es como profecía en un sentido amplio, significa hablar de parte de Dios, entonces todo el que habla de parte de Dios, todo el que predica la palabra de Dios, todo el que enseña, evangeliza, es profeta, ¿no? Y entonces serían los 2 carismas, el carisma de enseñanza y el carisma de profecía serían el mismo. Pero acompañadme un momento por la Sagrada Escritura. Vamos a ver si es así. En el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios va a hablar acerca de los dones espirituales, los carismas. Y aquí dice, ¿no? A cada uno se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Así, uno recibe el don de hablar con sabiduría, otro hablar con inteligencia, según el mismo Espíritu. Hay quien por el mismo Espíritu recibe el don de la fe y otro por el mismo Espíritu don de curar. A este se le ha concedido hacer milagros, a aquel profetizar, a otro distinguir los buenos y los malos espíritus, a uno la diversidad de lenguas, a otro el don de interpretarlas. Hablar con sabiduría y hablar con inteligencia, que podría entenderse como enseñar, se distingue, lo dice por aquí, de profetizar. Esta distinción es todavía más clara, por ejemplo, vamos a Romanos 12, Romanos 12, vamos a Romanos 12. Dice aquí, ¿no? Teniendo muchos dones, muchos carismas, según la gracia que se nos ha dado, hay varios. ¿Cuál? La profecía, uno. El servicio, otro. La enseñanza, otro. Clarísimamente, enseñanza y profecía están aquí enunciados como 2 carismas separados y distintos. Si tenemos dudas, podemos irnos a Efesios, capítulo 4, versículo 11 en adelante. A él dice, y él ha constituido a unos apóstoles, ahí va, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas que predican el evangelio, a otros pastores y a otros doctos que enseñan doctrina. Está bastante claro que se trata de 2 carismas separados, 2 carismas distintos y separados. Vuelvo al capítulo
14 de la primera carta a los Corintios, porque aquí también lo vuelve a dejar claro. Dice, entonces, ¿qué, hermano? En el versículo 26 del capítulo 14 de la primera carta a los Corintios. Cuando os reunís, cuando os juntáis, uno tiene un salmo, una oración cantada, muy bien. Otro tiene una enseñanza, ¿vale? Enseñanza. Otro tiene otra cosa distinta, dice, una revelación. Está claro que no es lo mismo tener una enseñanza que tener una revelación. Que tener una revelación es lo que se refiere a la profecía, pues continúa hablando, y dice, por lo que toca a los profetas. ¿Qué profetas? Pues si no has hablado de profetas en el versículo 26. Ah, porque cuando hablo de revelación, estoy hablando de profetas. Dice que hablen 2 o 3 y que otros disciernan. Y si a alguno de los que está sentado se le revela algo, revelación, profecía, que calle el primero, pues podéis profetizar eso que se os ha revelado. No cualquier enseñanza es una profecía. Podéis profetizar todos uno a uno, para que todos aprendan y todos sean animados. Es bastante claro. El carisma de enseñanza es distinto del carisma de profecía. Son dos carismas distintos y la profecía no se reduce a enseñar. Sí, aunque dice enseña, claro, todos aprenden, todos se benefician, hay un conocimiento que se transmite en la profecía, pero cuando hablamos de profecía hablamos de revelación. Hablamos de que Dios te está comunicando un conocimiento para la transmisión, ¿no?, de ese conocimiento a terceras personas. Y eso no es lo mismo que la enseñanza. No es lo mismo. Es bastante claro. Se enuncia como dos carismas distintos. Es que es bastante claro. O sea, no hace falta estudiar muchos tratados de teología, hace falta leer 3 fragmentos de la Sagrada Escritura para darse cuenta de que la enseñanza no es profecía y la profecía no es enseñanza, son dos carismas distintos. Luego hablaré de cómo interactúan. Luego, de momento, cuando yo hago esta respuesta a el error que está afirmando el padre Luis Toro, se puede proponer una nueva objeción, ¿no?, de que en el bautismo nos unimos a Cristo, sacerdote, profeta y rey. Somos constituidos sacerdotes, profetas y reyes por el bautismo, todos. Entonces, la profecía es algo, eso, ¿no? Es ese hablar de parte de Dios, porque todos somos profetas, ¿no? Todos hablamos, transmitimos la verdad que Dios nos ha comunicado y nos ha revelado. ¿Somos todos profetas? Sí y no. Vamos a buscar un momento. 1 Corintios 12. En 1 Corintios 12, al final de este capítulo, lanza San Pablo una serie de preguntas. ¿Acaso son todos apóstoles? La respuesta es no. ¿O todos profetas? La respuesta es no. ¿Son todos profetas? No. Hay dos sentidos de la palabra profecía. Uno en el que sí, todos somos profetas por el bautismo, nos unimos a Cristo cabeza, que es sacerdote, profeta y rey. Pero hay un sentido en el que hablamos, cuando hablamos de los carismas, en el que no todos somos profetas. No todos somos profetas. No en ese sentido más estricto, preciso, restringido, cuando hablamos del carisma de profecía. Entonces, de la misma manera que, por cierto, esta distinción, no es una cosa que esté haciendo yo para defender el carisma de profecía. Esta distinción la hacemos con lo de sacerdotes. ¿Todos somos sacerdotes por el bautismo? Sí. Entonces la doctrina católica es que todos somos sacerdotes de igual manera en todos los sentidos posibles de la palabra sacerdote. No, hay un sentido más amplio de la palabra sacerdote que se refiere al sacerdote común de los fieles, al sacerdocio común de los fieles, lo cual se distingue, ¿no?, claramente del sacerdocio ministerial, del sacerdocio ordenado. Igual que hacemos la distinción, podemos hacer la distinción en cuanto a la profecía. Todos somos profetas en un sentido amplio, pero no todos tenemos el carisma de profecía. El carisma de profecía se distingue de ese genérico hablar de parte de Dios. Se distingue. San Pablo lo distingue. La Sagrada Escritura, hay que decir que no es nada que yo me esté inventando, que es que lo hemos leído. Se distingue, es un carisma distinto. Entonces, esta es una confusión
muy frecuente en mi experiencia. En mi experiencia, esta confusión, profetizar y enseñar como si fueran en el fondo la misma cosa, y en el fondo es reducir la profecía a enseñanza, es frecuente y es un error. No se ajusta a la verdad que nos ha sido revelada. No se ajusta. Entonces, es verdad, el padre Luis Toro continúa más adelante hablando de cómo cuando él enseña, a veces él recibe comunicaciones de Dios acerca de qué pasajes de la Escritura comentar, cómo abordar las cuestiones que se le plantean. Entonces, puede haber un elemento profético en la enseñanza del padre Luis Toro, en el sentido de que hay revelaciones, comunicaciones de Dios directas a él para que transmita algo en concreto aquí y ahora. Sí. Puede que el carisma de enseñanza y el carisma de profecía interactúen. Sí. Puede que haya, de hecho, puede que quien enseña no solo recibe la gracia para enseñar, sino que recibe un montón de gracias para entender, para captar información, para contemplar la verdad, para desarrollar y aplicar esas verdades que conoce. Por supuesto. ¿A dónde nos lleva esto? A lo mismo que en el vídeo anterior. Creo que los católicos tenemos que profundizar mucho más en el estudio de los carismas. Es verdad. Esto es mucho más complejo de lo que parece a primera vista. Complejo no en un sentido malo, en un sentido maravilloso. La acción de Dios en nosotros es maravillosa y nos desborda. Y en el fondo siempre va a haber un margen de misterio en esa acción de Dios en nosotros. Pero en la medida en que sea posible comprender mejor esa acción de Dios, correremos más fácilmente por los caminos del Señor. Así que nos conviene a los católicos reflexionar mucho más acerca de los carismas y estudiarlos. No para rebatir, pelear, no, estudiarlos. Estudiar qué es lo que nos enseña la Sagrada Escritura, qué es lo que nos enseña la tradición de la Iglesia, qué es lo que nos enseña el magisterio, qué es lo que nos enseñan los santos doctores. Estudiemos los carismas, y es verdad que se interactúan. Entonces, ¿cómo podemos entender esa interacción y esa distinción, esa complementariedad? Maravilloso, entremos. Eso es lo que yo deseo con locura, que entremos al estudio de los carismas con mucha más fuerza, con mucho más ímpetu, con muchas más ganas, que le dediquemos tiempo. No es una cuestión secundaria. Creo que es muy providencial que la cuestión de los carismas esté como bullendo en los últimos 150 años. Creo que es algo que la Iglesia necesita. Los carismas son gracias para el servicio, para la comunidad, para la Iglesia, y precisamente parece que en estos momentos de la historia la Iglesia necesita crecer internamente, hacerse más fuerte, hacerse más Iglesia, y en ese camino de hacernos fuertes ante las adversidades que ya vivimos y que nos van a tocar vivir, en ese camino juegan un papel muy importante los carismas. Por eso creo que es muy importante que crezcamos en el estudio, en la investigación, en la comprensión, en la profundización acerca de los carismas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.